actualmente, ¿no? Aparte de ello, la aparición de los retrovirus pues han dado lugar a algunos cambios en la biología, ¿no? Por ejemplo, antes no se conocía el tema de la transcriptasa inversa, ¿no? Siempre se pensaba que la síntesis del ADN tenía una secuencia, ¿no? Que es la transcripción y luego la traducción, ¿no? Y a raíz de estos virus pues cambia un poco ese paradigma, ¿no? Aparte de ello, pues el virus de VIH es un virus que tiene muchas particularidades, por lo tanto no se ha podido encontrar todavía una cura, ¿no? Para la enfermedad. Es un problema de salud pública, sí, en poblaciones localizadas, ya no es en general, ya. Hay grupos poblacionales en los cuales el VIH pues tiene alta prevalencia, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Como todos sabemos, el virus es de tipo ARN, ¿ya? Tiene, como dice ahí, ¿no? Es de la familia Retroviridae, género Retrovirinae. Es un virus esférico, ¿no? Que más o menos mide de 80 a 120 nanómetros. Existen dos tipos de virus, el VIH1 y el VIH2, y fueron aislados o fueron descubiertos en el año 1983. Como pueden ver acá, ¿no? El virus tiene una envoltura, ¿no? Que es la parte más externa y donde se expresan estas proteínas, que es la GP120 y la GP41, que son muy importantes porque son las que se unen al linfocito, ¿ya? Aparte de ello, tiene una matriz, ¿no? Proteica, y aquí tenemos lo que es la cápside, ¿ya? Esta estructura es la cápside con sus otros componentes, ¿no? Tenemos el RNA, que tiene dos copias de RNA en su genoma, y una serie de proteínas como la integrasa, la PP7, las proteasas y la transcriptasa reversa, que le permiten pues replicarse, ¿no? Bueno, esta es ¿no? La diferencia a nivel genómico de VIH1 y VIH2 básicamente son muy parecidos, ¿no? Hay algunos pequeños, la similitud es del 70% aproximadamente. Como dice ahí, ¿no? La envoltura, la parte más externa, es una membrana rica en lipoproteínas, ¿no? Contiene a las partículas GP120 y GP41, ¿no? Como pueden ver acá. La cápside está compuesta por una proteína llamada P24, ya no se olviden, ¿ya? La P24, y también posee, ¿no? Como estamos mencionando, dos copias de ARN viral combinado con nucleoproteínas y enzimas, ¿no? Y aquí la transcriptasa reversa. Existen varios genes accesorios o reguladores como TAP, RED, BIF, ¿no? Que tienen que ver con la regulación de la expresión, ¿no? de la síntesis proteica, ¿no? De este virus. La cadena de RNA es doble, son dos cadenas, pero son de cadena simple, ¿ya? Aquí podemos ver el ciclo de replicación del virus, ¿no? El virus entra, ¿no? Interacciona con la membrana celular, ¿no? De la célula huésped, ¿no? En este caso, o la célula diana, que en este caso sería, puede ser todos aquellos que expresan CD4. Entonces tenemos linfocitos, tenemos macrófagos y algunas células dendríticas, ¿ya? Se produce ¿no? En la interacción de la envoltura con la membrana celular, se queda la envoltura y pasa el material genético, ¿no? La cápside, ¿no? Este material genético pues, se activa la transcriptasa reversa, el ARN pasa a ADN y el ADN es el que se va a incorporar en el material genético de la célula. A ese ADN que se incorpora dentro de la célula, dentro del núcleo celular, se le llama ADN proviral, ¿ya? O provirus, ¿no? Y a partir de ya del ADN proviral que se ha insertado en el núcleo celular, se produce, ¿no? La síntesis de ARN mensajero, ¿no? Sale del núcleo, alcanza los ribosomas, se produce la traducción, ¿no? Y se produce la síntesis proteica y salen nuevas partículas, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la unión y entrada? ¿No? Las proteínas GP120 y GP41 son esenciales para el reconocimiento y entrada. El GP120 es el que suena al CD4, ¿ya? No se olviden. Existen, aparte de ello, del receptor de CD4, existen dos correceptores que se les llama CXR4 y CSR5, que también son importantes porque si la célula no expresa estos correceptores, tampoco se produce la entrada del virus.
como pueden ver acá. Entonces, hay virus que tienen, que expresan, por ejemplo, el CXR4 y se les, a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Se le denomina, pues, virus que son, por ejemplo, el CXR4 se expresa mucho en los linfocitos, ¿ya? Entonces son virus, y entonces los virus de VIH que tienen más afinidad por este correceptor son virus con tropismo hacia los linfocitos T. En cambio, hay otro grupo de partículas virales que tienen más afinidad por el CCR5 que se encuentra en macrófagos. De ahí viene el nombre de tropismo M, ¿no? Del VIH, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que pueden tener mutaciones de estos correceptores y no se infectan del virus, ¿no? Hay casos reportados de personas que no se pueden infectar. Luego se produce la liberación del virus en el citoplasma, la conversión de RNA a ADN por la transcriptasa reversa y formación del ADN proviral, ¿no? ¿Cuál es la enzima encargada de integrar el ADN proviral al núcleo? En la integrasa, ¿ya? No se olviden, la integrasa. La integración del ADN proviral y la expresión del provirus requiere que las células se encuentren en un estado activo. ¿Qué significa eso? Como ustedes saben, las células inmunológicas, los linfocitos, los macrófagos, pueden estar en estado quiescente, o sea, no expresar todas las síntesis de ARN que poseen ellos, sino lo hacen por pequeñas áreas nomás, ¿no? Y cuando se activa, se produce la expresión completa de todo el material genético. Entonces, los linfocitos tienen esa particularidad, pues, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos de memoria, los linfocitos T, cuando entra un antígeno, se activan y empiezan a producir, a dividirse, y también empiezan a producir citoquinas, ¿no? Eso se le llama activación, ¿ya? Entonces, esa es también una de las explicaciones por las cuales el virus no se puede destruir completamente, porque va a haber linfocitos que van a estar inactivos y por lo tanto en su material genético persiste el virus aunque no se esté replicando, ¿no? El linfocito se activa y empieza a expresarse y aparece el virus nuevamente, ¿no? Entonces ese es algo muy interesante, ¿no? Igual pasa en hepatitis B, por ejemplo. Luego tenemos la síntesis de las proteínas estructurales, ¿no? De los viriones. Una proteína, primero es pues una cadena larga, ¿no? Proteica, que tiene un peso de GP160, y los fragmentos son ensamblados en el citoplasma. Entonces, hay unas enzimas llamadas proteasas que ayudan en este proceso. Las partículas inmaduras migran hacia la superficie celular, donde por acción de las proteasas completan su maduración y adquieren la envoltura por medio de la membrana de la célula huésped, ¿no? Entonces, ese es el proceso. El virus del VIH se caracteriza porque es muy variable, ¿ya? Permite superar, esta variabilidad del VIH le permite superar la inmunidad del huésped y los efectos de las drogas y vacunas, ¿no? Existen varios subtipos del VIH. Sabemos que existe VIH1 y VIH2, pero dentro del grupo de VIH1 existen otras variantes, la M, la N, la O, la P, ¿no? Y la M comprende 11 subtipos o clases. La M es la principal que circula a nivel mundial, ¿no? Estos 11 subtipos o clases se dividen de la A a la K y existen dentro de cada clase, hay varios subtipos, ¿no? Entonces le da mucha variabilidad al virus. ¿Pero en qué se diferencian? Bueno, pues se diferencian, por ejemplo, las proteínas que se expresan, ¿ya? Tienen algunas por ejemplo, sus proteínas GP120, GP41 no son exactamente iguales. También se ha visto que hay algunas formas circulantes recombinantes. Se ha visto, por ejemplo, que en un individuo se puede combinar si se infecta dos veces con el virus del VIH, puede combinarse las partículas virales y formar un tercer virus, ¿ya? Esta variabilidad del VIH es debido a la transcriptasa reversa que está propensa a errores, ¿no? Es una transcriptasa reversa que falla mucho. Entonces, cada cierto tiempo va saliendo pues mutaciones y va saliendo nuevas partículas virales. Algunas partículas virales no son muy efectivas y mueren, y otras partículas virales sí son efectivas y se vuelven más virulentas, ¿no? Y así va variando, es como una suerte de ruleta, ¿no? Aparecen unas partículas, algunas más efectivas, otras más defectuosas, ¿no? Se dice más o menos que se equivoca, ¿cuánto? 10. Por cada 1000 pares de bases que sintetiza la transcriptasa reversa hay una mutación, un error. En el hombre es, creo, 10 a la 6, 10 a la 5, creo. Pero tenemos otros mecanismos de corrección.
El otro hecho es que la replicación viral es muy rápida. Cuando el virus está activo, pues la replicación es muy rápida, ¿no? Fácilmente en un par de días puede llegar a 10 copias. Luego vienen los procesos de recombinación entre dos o más virus del VIH en el mismo individuo, ¿no? Lo que estábamos mencionando, ¿no? Que una persona con VIH, si se puede tener contacto con otra persona y puede adquirir la cepa de la otra persona, y esto puede dar lugar a una combinación y aparecer una nueva partícula viral. ¿Ya? Entonces es bastante interesante, ¿no? Bueno, el subtipo más frecuente en América, Europa y Australia es el tipo B, ¿ya? Patogénesis, como dice, VIH no puede sobrevivir fuera de la sangre o tejido linfoide. Para la transmisión se requiere la exposición directa a sangre infectada o secreciones en presencia de una solución de continuidad, ¿no? Se desconoce el tipo de célula infectada en primer lugar por el VIH, se cree que son las células dendríticas o los macrófagos, ¿no? El tejido linfoide tiene un papel clave en la iniciación y diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí aparece una serie de pasos que tienen que ver pues con la infección por el VIH, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? En los primeros momentos luego del contagio, ¿no? Por ejemplo, el virus puede ingresar a través de alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna solución de continuidad o pequeñas rasgaduras a nivel del epitelio, ¿no? Cérvico-vaginal o de la mucosa, ¿no? Genital, ¿no? O también puede ser captado por las células dendríticas que se encuentran en algunos epitelios especiales, como los epitelios cilíndricos. Entonces, de ese modo es que el virus puede ingresar, ¿no? Y es captado inicialmente, esa célula infectada es captada inicialmente por los macrófagos, ¿ya? Esta célula infectada inicialmente puede ser un linfocito, puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica. Va a producir las partículas virales y estas van a interaccionar con otros macrófagos, con otros linfocitos activados y van a proliferarse el virus, ¿no? Eso se produce la expansión local en los primeros 3 a 4 días, luego el virus llega a lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? En días y semanas, y se produce una diseminación a todos los tejidos linfáticos, ¿no? ¿Cuál es el más importante? El tracto gastrointestinal, ¿no? Porque es el que está cerca pues, a la mucosa genital, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Hay linfocitos que van a estar activados, que van a ser más, van a replicar activamente el virus, y hay otros linfocitos que van a estar en reposo. Y estos linfocitos en reposo no replican el virus, ¿no? Hasta que se active, ¿no? Luego se produce, luego de esta diseminación de los tejidos linfáticos, se produce una viremia, ¿no? Que es la concentración viral máxima en plasma, ¿no? Y hay una gran pérdida de linfocitos TCD4 de memoria, ¿no? Entonces, en esta parte es cuando las personas manifiestan lo que llaman el síndrome retroviral agudo, que es la primoinfección por el VIH, ¿no? Se dice que lo que pasa es que los síntomas son leves, o sea, más o menos entre el 50 al 90% de las personas que se contagian pueden desarrollar algún síntoma. ¿Qué síntoma puede ser? Dolor de garganta, malestar general, a veces fiebre, o si no, diarrea, ¿no? Y uno lo confunde y dice, no, me he resfriado y ya se me ha pasado, ¿no? Se le pasan 2 o 3 días y ya se les pasa. Y esa era la primera infección, ¿ya? Hay otro grupo, claro, que no manifiesta ningún tipo de síntomas, y hay otros grupos que expresan patologías un poquito más diversas, ¿no? Por ejemplo, hacen meningitis, hacen encefalitis, hacen Guillain-Barré. Claro, obviamente esos pacientes llegan al hospital y se les hace las pruebas y se les encuentra el virus, ¿no? Y generalmente cuando se habla de primoinfección, las cantidades de virus son muy elevadas, ¿no? Hablamos de 10 millones de copias, 5 millones de copias por mililitro de sangre, ¿no? Aquí podemos ver cómo es la progresión de la enfermedad, ¿no? En esta columna tenemos los linfocitos CD4, en esta columna tenemos la viremia, ¿no? de virus. Aquí está un poquito mal, ¿ya? Esta línea continua es la viremia y esta línea punteada es el CD4, ¿ya? ¿Cómo es este proceso? Miren, en la infección primaria, ¿no? En la fase aguda de los síntomas, hay una gran elevación de la carga viral, ¿no? Esta línea continua es la carga viral, ¿ya? Y esta carga viral llega a niveles muy altos, ¿no? Alrededor de 10 millones, por ejemplo, ¿no?
y los linfocitos CD4 caen transitoriamente, no caen hasta niveles muy bajos, ¿no? Más o menos hasta 500. Lo normal en el ser humano de CD4, ¿saben cuánto es? De 500 a 1500 de CD4. Hay personas que tienen 500, otras personas que tienen 1500, ¿ya? Entonces, la caída no es tan severa, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, luego de la fase aguda, el paciente entra en una fase asintomática, ya ingresa en infección crónica, y los linfocitos CD4 poco a poco van cayendo, y la carga viral también va aumentando nuevamente, ¿no? Ya cuando el nivel de CD4 es menos de 200, en este punto aparecen, ¿no?, las infecciones oportunistas, y ahí entra el paciente en lo que se llama definición de SIDA, ¿ya? En este punto, ¿ya? Miren, ¿cuánto tiempo puede pasar para que el paciente de la primera infección pase a fase SIDA? 10 años, 12 años, el promedio es 10 años, ¿ya? El promedio es 10 años. El virus del VIH es detectable en sangre más o menos a los 10 a 12 días después de tener de haberse infectado, ¿no? La seroconversión tiene que ver con la presencia de anticuerpos, ¿ya? Es más o menos 3 a 5 semanas para las pruebas de ELISA de tercera generación. La infección aguda dura de 7 a 10 días, disminuye el CD4 y aumenta la viremia, pues eso se caracteriza, ¿no? Y hay un periodo asintomático en el cual hay viremias bajas y ausencia de síntomas, ¿no? En otros países se venden las pruebas rápidas en las farmacias como si fueran test de embarazo. En nuestro país todavía no está legalmente permitido eso porque la norma técnica estipula que debe haber un consentimiento informado para hacerse el examen. ¿Ya? Entonces no se puede hacer, ¿no? Así nomás el examen. Tampoco a todas las personas que se les pide la prueba se les tiene que explicar, ¿no?, en qué consiste esto, ¿no? ¿Qué más? Los linfocitos T específicos contra el VIH reconocen antígenos, ¿no?, virales en la superficie de las células infectadas y promueven su eliminación, pero el virus continúa replicándose, contrarrestando la inmunidad antiviral e induciendo un estado de inflamación crónica sistémica. Es cierto, nuestro sistema inmunológico puede combatir el virus, pero lo hace a medias. Por eso es que la persona no desarrolla fase SIDA tan rápido, ¿no? Por eso pasa mucho tiempo, ¿no? Pero de todos modos, el virus siempre va a ganar, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los cuales el virus escapa al sistema inmune? Por ejemplo, a nivel de la infección de linfocitos y macrófagos, produce inactivación de estos elementos, ¿no? Inactivación de los linfocitos cooperadores CD4, entonces se pierde si se han dado cuenta cuando hemos hecho inmunidad, el CD4 es muy importante porque es el que coordina, ¿no? Te dice cuándo es inmunidad celular, cuándo es inmunidad humoral, ¿no? También el virus puede producir variación antigénica del GP120, o sea, hay mutaciones para que la GP120 tenga modificaciones. Esas modificaciones son pequeñas, pero son suficientes para que el sistema inmune no reconozca esta nueva GP120, ¿no? Y lo permite eludir los anticuerpos, ¿no? También glucosilación amplia de GP120, lo mismo, ¿no? Y diseminación intracelular directa y formación de sincitios. ¿Qué significa la formación de sincitios? Significa que el virus puede atravesar los tejidos, no es necesario que vaya por el torrente sanguíneo, sino en un tejido puede atravesar de una célula a otra a través de las uniones, ¿no? En las uniones intercelulares. Posteriormente se produce, ¿no?, una pérdida progresiva del CD4, destrucción de la arquitectura del tejido linfoide, y los niveles de CD4 menos de 200 determinan el riesgo de infecciones oportunistas, ¿no? Generalmente cuando el paciente llega a la fase SIDA, lo que hay es un aumento difuso de nódulos linfoides, baja de peso, hay síntomas respiratorios, gastrointestinales y las infecciones oportunistas. Existe un grupo de individuos que les llaman controladores que tienen viremia no detectable por muchos años, ¿no? Como les digo, ¿no?, son personas que pueden tener mutaciones de los correceptores o del CD4, de manera que el virus no es eficiente en el contagio, no se puede multiplicar. Aquí también podemos ver, ¿no?, cómo afecta al CD4 y lo importante que es el CD4 en el sistema inmunológico, ¿no?, porque permite el crecimiento y control de las respuestas innatas y las respuestas inmunes, también controla las células B, activa las células epiteliales, neutrófilos, macrófagos, el crecimiento modula el crecimiento del natural killer, CD4 y CD8. Entonces el CD4 esta población linfocitaria es importantísima, ¿no?, y lamentablemente es la diana del virus,
¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver que el linfocito CD4 puede producir interleuquina 17, interferón gamma, y esto le permite controlar bacterias intracelulares, hongos, o a través de la interleuquina 2 activar natural killer y CD8, ¿no? Y también controlar virus, bacterias intracelulares, tumores, ¿no? Y tiene que ver con la población del virus, ¿no? Entonces, al afectarse esta célula, al disminuir su población, también no es que solamente disminuya su población, sino que también son linfocitos deficientes, no se activan adecuadamente, ¿no? Y eso permite pues que el sistema inmunológico caiga, ¿no? Bueno, aquí también esto es parecido, ¿no? Podemos ver aquí, este es un linfocito, ¿no? Que es infectado por el virus, ¿no? Se produce la proliferación del virus en el modo intracelular y su material genético se incorpora al ADN de la célula, ¿no? Como dice acá, ¿no? Entonces, estos linfocitos infectados se encuentran en los tejidos linfoides, en los ganglios linfáticos, en el sistema linfático abdominal, ¿no? Cuando se activa, los linfocitos por las citoquinas, se produce la integración del virus del VIH en el núcleo y se produce la liberación, ¿no? de los viriones, ¿no? Y luego la célula muere, ¿no? Esta célula infectada puede pasar a un estado de latencia, ¿no? Y puede pasar así de latencia a un estado activo, y lo cual le permite evadir pues, el sistema inmune, y también por este mecanismo es que el virus puede persistir mucho tiempo, ¿no? Ya se han hecho varios estudios, ¿no? Había varios experimentos, por ejemplo, ¿no? Se daba tratamiento Targa y se veía que 5 años el paciente estaba indetectable, ¿no? Entonces ya se ha curado, pero le dejas de dar el medicamento y pasa 3 meses, 4 meses y empieza a aparecer nuevamente el virus, ¿no? Entonces ese es pues efecto de este proceso que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué más? Epidemiología. Bueno, esta enfermedad fue detectada primeramente pues, ¿no? en personas HSH, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres. La epidemia es de distribución mundial y tiene una tendencia a estabilizarse en los últimos años. Hasta hace un par de décadas la cantidad de casos nuevos crecía en forma, no puedo decir exponencial, pero era en progresión geométrica, ¿ya? Pero hace ya unos 5 años más o menos se ha visto que se está estabilizando. O sea, la cantidad de casos nuevos no está aumentando, pero sí hay casos nuevos. Digamos, cada año se reportarán, por poner un número, ¿no? 700,000 casos nuevos. Todos los años se está reportando 700,000 casos nuevos. No ha bajado, pero tampoco está aumentando, ¿no? Entonces a eso se refiere con que se está estabilizando. Probablemente el virus haya aparecido en África, ¿ya? Según los estudios genéticos mencionan pues que existe un virus muy parecido al VIH en los simios, ¿ya? Que se llama el virus de la inmunodeficiencia simiana. Probablemente con el tema de la colonización de África y la explotación de los bosques, muchos cazadores tuvieron que ingresar pues, a los bosques, y obviamente no tuvieron sexo con los monos, sino lo que comieron carne de mono, ya consumieron la carne del monito, y bueno, pues ahí se pudieron haber contagiado. Ahora, ¿por qué en África no explotó tanto o no se dieron cuenta? Tengan en cuenta pues que África es un continente que tiene muchas deficiencias. Probablemente haya habido brotes en comunidades, ¿no? Aledañas a estos bosques o de algunas ciudades, pero como no carecen de la tecnología, no pudieron pues, detectarlo, ¿no? Hasta que el virus llegó a América del Norte y Europa, ¿no? Entonces ahí se empezaron a detectar los casos y ahí se dieron cuenta, pues, ¿no? Porque empezaron a encontrar neumonías en pacientes HCH, ¿no? Con neumonías por leucocistis girovesi, ¿ya? Y ahí dijeron, no, acá hay inmunidad. Y se dieron cuenta que estas personas tenían linfocitos bajos, ¿no? Y ellos sí pudieron medir las poblaciones linfocitarias y se dieron cuenta que el CD4 era muy bajo, ¿no? Entonces, y ahí es como, en Estados Unidos es donde se avanzó bastante, porque se reportaron los primeros casos en Estados Unidos en el año 81 más o menos, ¿no? Entonces, mire, más o menos como 50 años ha estado en África el virus, ¿ya? ¿No? El virus probablemente se haya diseminado por el uso de agujas no estériles y la prostitución, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, en estas épocas, pues existía lo que se llama el sexo casual, pues, ¿no? Estaba de moda, ¿ya? Entonces, ¿no? Y eso también ha podido facilitar pues, la transmisión del virus, ¿ya?
Bueno, en esta tabla, pues, ¿no? Lo que se trata de ver es quiénes son los que más porcentaje, ¿no? Prevalencia, o mejor dicho, en qué poblaciones hay mayor prevalencia del virus, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En varones homosexuales o bisexuales la tasa la porcentaje de prevalencia es mayor, ¿no? Que por ejemplo, acá dice varones homosexuales y que consumen drogas intravenosas, que solo consumen drogas intravenosas o heterosexuales, ¿no? A ver, el VIH se extiende por todo el mundo, la mayor cantidad de casos se ven en África subsahariana, ¿no? En esta parte del mundo, ¿no? En la parte sur, central y sur de África, ¿ya? Es la zona que tiene mayor cantidad de casos. El VIH-2 es más frecuente en África occidental, pero es una enfermedad menos grave que el SIDA, y existen supervivientes de larga data, ¿no? Carecen de algunas proteínas, por ejemplo, esta proteína N, o hay ausencia con mutaciones de los correceptores SR5 o del HLA, lo que le permite que algunas poblaciones de linfocitos no se alteren mucho. Entonces, no desarrollan pues, inmunosupresión severa, ¿no? Y como pueden ver, estos son del año 2011, no está un poco antiguito. Pero más o menos el porcentaje de distribución de los casos no ha variado mucho, ¿no? No ha variado mucho. ¿Cómo se produce la transmisión del virus? El virus está presente en sangre, semen y secreciones vaginales, tiene un periodo prolongado de infección asintomática. El feto y el recién nacido pueden adquirir la infección de una madre infectada, ¿no? La población en riesgo, ¿quiénes son? Población sexualmente activa, drogadictos por vía parenteral, hijos de madres seropositivas, inmigrantes, ¿no? Aunque esta bibliografía es de Estados Unidos, pues los ponen allí, ¿no? Acá podemos ver las vías de transmisión, ¿no? Contacto de inoculación en sangre por transfusiones, compartir agujas en adictos a drogas intravenosas, pinchazo con aguja, herida abierta, contacto con membranas mucosas en personal sanitario, agujas de tatuaje, transmisión sexual, que es lo más frecuente, ¿no? Y sobre todo las relaciones anales son las que transmiten más el virus, ¿no? Transmisión perinatal también, ¿no? Puede haber transmisión intrauterina, transmisión periparto o también por la lactancia, ¿no? Por eso es que la lactancia está contraindicada en pacientes con VIH, excepto en África, porque en África no hay cómo suplementar la leche, son muy pobres, entonces se dijo que tenían que lactar nomás, ¿ya? Vías que no provocan transmisión, miembros de un grupo familiar, personas sanitarias no expuestas a sangre, ¿no? La idea es que ¿no? Pues hay muchas vías de transmisión del virus, ¿no? Pero si te cae una gota de sangre de un paciente sobre la piel sana, no hay riesgo de contagio, ¿ya? Siempre tiene que haber una solución de continuidad. Ahora, las ITS facilitan la transmisión del virus, ¿ya? Tener herpes, tener sífilis, gonorrea, clamidia, facilitan la transmisión del virus. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de la mucosa, entonces es más fácilmente que se pueda dañar, ¿no? la mucosa genital por estas enfermedades, ¿no? Este es a nivel mundial, estos son datos ya del 2022, ¿no? La cantidad total de personas con VIH son 39 millones de habitantes, ¿ya? Y más o menos al año 1,3 millones de habitantes adquieren la enfermedad, ¿ya? La cantidad de muertes por causas relacionadas al VIH son 630.000, ¿no? Más o menos, como pueden ver, la mitad un poquito más de la mitad de los casos nuevos fallecen, ¿no? Bueno, en adultos, pueden ver aquí la distribución. Lo que llama la atención es que todavía hay VIH en niños. Miren, a nivel mundial hay 1.5 millones de casos de VIH en menores de 15 años, ¿no? Y hay 84.000 muertes por esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto se supone que una de las metas es evitar que la transmisión sea cero, ¿no? Que todavía no sea pollito, ¿no? Bueno, ¿dónde hay más casos de niños con VIH? En África, ¿ya? En África es donde se ve bastante. En el Perú, como pueden ver acá, son los casos, ¿no? Del 2015 hasta el 2023, más o menos se han detectado 8.000 casos nuevos en promedio, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Esta línea roja indica cuántos casos eran en fase SIDA, ¿no? Aquí también se ve la relación hombre y mujer, ¿no? De los contagios, ¿no? Como pueden ver, pues, hay más varones con el virus, ¿no? Casi la relación es 4 a 1 más o menos, ¿no? Como pueden ver acá.
igualito, ¿no? Por etapas, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son los grupos etarios con mayor cantidad de casos? ¿No? Desde los 20 hasta los 34 años, ¿no? Justo en la edad que uno es sexualmente más activo, ¿no? Esta es la proporción de casos por vía de transmisión, como pueden ver. La transmisión por vía sexual es el 94.69% de los casos, hay también por vía vertical 0,41%, hay un porcentaje que más o menos es del 5% que no se sabe muy bien cómo se han contagiado, ¿no? Y parental es por agujas, ¿no? Contacto con agujas, ¿no? 0,13%, ¿no? En Perú no es tanto, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, en Europa del Este, así, en Rusia, así, que usan drogas intravenosas. Entonces ahí se comparten las agujas. Y ahí es donde tienen una proporción importante de transmisión por esa vía, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿no? ¿Cómo va la distribución por departamentos? Estos son los casos en números absolutos, ¿ya? Como pueden ver, los departamentos que tienen más casos, es Lima, La Libertad, Piura, Loreto, Cayali, ¿no? De ahí le sigue, ¿no? Arequipa, Ica, Junín, San Martín, Amazonas, Lambayeque, ¿no? Básicamente la costa y la zona tropical, la selva, ¿no? Tiene mayor cantidad de casos. Cusco tiene, pero no tenemos tantos, ¿no? Aquí pone que más o menos hay unos 970, entre 400 a 900, ¿no? Creo que en Cusco tenemos, pero ya debemos pasar los 1000, ya hemos pasado ya los 1000 casos, ¿ya? Porque en el seguro tenemos 185 más o menos. En el regional hay más o menos, ellos tienen la mayor cantidad, creo que hay 500 más o menos. Y en el Lorena hay como 300 y algo más de casos. 900. Vamos, ya estamos por ahí, ¿no? Claro, en Lima, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en el Sabogal, solo el Sabogal, la red de seguro que Sabogal ve el Callao y ve el Norte Chico, tenía 2500. Tenía 2500. Y la Almenara, en realidad, que lo hay, el 2 de mayo tiene mucho más, ¿no? 5000, 7000, ¿no? Más o menos se estima que por cada caso que se detecta, hay un caso que no se detecta, ¿ya? O sea, si uno sale positivo, hay otro que tiene el virus que no se ha hecho la prueba y que ha adquirido el virus. Más o menos se estima que es así, ¿no? Ahora, este cuadro que les he puesto es de la distribución de casos en Cusco, ¿no? Obviamente la ciudad de Cusco es la que tiene mayor cantidad de casos, ¿no? Que está por distritos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, casi todas las provincias ya tienen casos, ¿no? Por lo menos hay 1 o 2 casos en algunos distritos, ¿no? Obviamente los distritos que tienen color azul son los que tienen la mayor cantidad de casos, ¿no? La convención se lleva, ¿no? La mayor cantidad de casos. Bueno, Cusco tiene la mayor cantidad de casos y luego le sigue la convención, ¿no? Ya, entonces tienen que cuidarse, ¿no? Ahora, las enfermedades clínicas, ¿no? La enfermedad progresa desde una infección asintomática hasta la inmunodepresión profunda, descrita como SIDA. La fase aguda dura 2 o 4 semanas después de la infección, se parece a la gripe o la mononucleosis, ¿no? Puede haber meningitis o exantema y se produce por la respuesta de los linfocitos T. Los síntomas desaparecen a las 2 o 3 semanas y se producen, ¿no? Lo que llamamos el periodo de infección asintomática. En algunos individuos desarrollan adenopatías, ¿ya? Y es una adenopatía persistente, pero no hacen fiebre, están tranquilos. El deterioro de la respuesta inmunitaria está indicado por el aumento de la sensibilidad a microorganismos oportunistas y el SIDA totalmente desarrollado aparece cuando los linfocitos CD4 descienden por debajo de 200, ¿no? Y la carga viene a superar las 75.000 copias. Pero el criterio más importante es que el CD4 sea menos de 200, ¿ya? Esto ya hemos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, este cuadro dice, ¿no? Asociación entre infecciones oportunistas y conteo del linfocito CD4. Entonces tú vas viendo a medida que va bajando el conteo del CD4, van apareciendo más oportunistas, ¿no? Una cosa que llama la atención es el herpes zóster, ¿ya? El herpes zóster es una enfermedad que está ligada a inmunosupresión. Claro, también se ve en diabéticos, también se ve en personas con cáncer, también se ve cuando uno está sometido a mucho estrés, pero de todos modos una persona joven, no menos de 40 años que tenga herpes zóster, un poco raro, ¿no? Tendría que hacerse su descarte siempre, ¿no? En realidad nosotros cuando vemos herpes zóster a todos se les hace el descarte, ¿ya? Pero para tener en cuenta, tuberculosis también, candidiasis oral aparece con el CD4 menos de 300, claro, no es específico, ¿por qué? Porque candidiasis oral también se ve en los abuelitos, ¿no? En los ancianitos, se ve en los pacientes diabéticos, en aquellos que usan dentaduras postizas, el honguito crece en la dentadura y produce candidiasis,
Entonces no es muy específico, ¿no? Pero ya cuando baja menos de 200 ya te das cuenta, ¿no? Antes se llamaba nemocitis carini, ahora se llama nemocitis girovesi. La neumonía por nemocitis girovesi es pues, típico del paciente con VIH. Es más, es la principal causa de neumonía en estos pacientes, ¿ya? También hay candidiasis esofágica, ¿no? Hemos tenido pacientes que venían, pues, no, o sea, van al gastro porque no pueden comer, sienten ardor en el estómago, les hacen endoscopia y encuentran un móvil en el esófago. Y esos pacientes, pues, ya les hacen la prueba y salen positivos, ¿no? Jóvenes, sobre todo jóvenes, pues, ¿no? Pero también hemos visto candidiasis en viejitos. Por ejemplo, una señora tuvo candidiasis que tenía HTLV1 y al final era un linfoma, ¿no? Por ejemplo. Y vienen los toxoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, ¿no? Con cuentos menos de 100, ¿no? Y así, ¿no? Estas son todas las enfermedades indicadoras de SIDA, ¿ya? Dentro tenemos infecciones por protozoarios, ¿no? La toxoplasmosis, criptosporidiasis y isosporidiasis, que son diarreas, causas de diarrea, ¿no? Hongos, candidiasis, ¿no? Pero no la candidiasis de la boca, porque estamos diciendo que se ve diabético, sino la candidiasis del esófago, candidiasis de la tráquea, ¿no? O candidiasis pulmonar, neumonía por nemocitis girovesi, ¿no? Criptococosis extrapulmonar, histoplasmosis diseminada, coccidioidomicosis diseminada, enfermedades víricas. Acá, por ejemplo, para que se acuerden bien, tiene que ver mucho los virus del herpes, citomegalovirus o infección por el virus herpes simple persistente o diseminada. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, la leucoclasia oral vellosa provocada por bacterianas, tenemos tuberculosis, es la más importante, infecciones por micobacterias atípicas, ¿no? Ustedes saben que no solo existe micobacterium tuberculosis, existen otros tipos de micobacterias, ¿ya? El Mycobacterium gavium intracelular, el Mycobacterium kellonae, el Mycobacterium bovis, Mycobacterium marinum, Mycobacterium scrofulaceum, ya hay varias especies. Tuberculosis extrapulmonar, también un síntoma de inmunosupresión, la septicemia. Hay algo interesante, las bacteriemias por salmonella. Si ustedes ven un paciente y tiene hemocultivo positivo para salmonella, hay que buscar VIH, ¿no? Infecciones bacterianas biógenas múltiples o recurrentes. Tumores oportunistas, clásicamente se describe el sarcoma de Kaposi, el linfoma cerebral primario. Aquí no menciona, pero también se debe de considerar el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Cáncer de cuello uterino invasor, ¿no? En realidad son 4 cánceres asociados al VIH. Los directamente relacionados: sarcoma de Kaposi, linfoma no-Hodgkin, linfoma cerebral primario y cáncer de cervix invasor, ¿no? Hay otras enfermedades que no son probablemente una infección: el síndrome de cachexia por VIH, la encefalopatía del VIH y la neumonía intersticial linfótica, ¿no? En esta parte vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades oportunistas, ¿ya? Que afectan a los pacientes con el VIH, ¿no? Están divididas por aparatos, por sistemas, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, hay algunos agentes que pueden dar múltiples manifestaciones, ¿no? De varios sistemas. Como dicen, que enfermedades del aparato respiratorio, la bronquitis aguda y la sinusitis prevalecen durante todas las fases de infección por VIH. Los microorganismos que frecuentemente están involucrados son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Ojo que está hablando de todas las fases, o sea, desde que se infecta, ¿no? Puede ser que tenga CD4 altos y desarrollan estas infecciones, ¿no? Para el diagnóstico utilizas la tomografía o resonancia, ¿no? Casos especiales, por ejemplo, mucormicosis, ¿no? Que también se ha visto en pacientes con VIH. La enfermedad pulmonar es una de las complicaciones más habituales de la infección por el VIH y la incidencia de neumonía por neumocitis es casi nula en los pacientes con infección conocida, que reciben un tratamiento en tiempo breve y profilaxis adecuados, ¿no? Pero si el paciente no tiene tratamiento, sí, neumocistosis es muy frecuente. Generalmente con eso debutan muchos pacientes, en otras palabras. Los pacientes con VIH son muy proclives a infecciones por microorganismos encapsulados, sobre todo estreptococos y Haemophilus influenzae, ¿no? Algunos reportes hablan que el recuento basal del linfocito CD4 en el momento del primer episodio de neumonía neumocócica era aproximadamente 300, ¿no? Claro, no era menos de 200, ¿no? Pero ya tenía algún grado de inmunosupresión, ¿no? La neumonía por neumocistosis es cuando
¿no? Ha manifestado previo a esta infección y presenta recuentos de menos de 200, se caracteriza por fiebre, sudoración, puede haber candidiasis, o sea, pacientes vienen con la neumonía y también tienen la cándida en la boca, candidiasis oral, pérdida inexplicable de peso, ¿no? En Mycobacterium tuberculosis, los pacientes con VIH tienen una probabilidad 100 veces mayor de TB activa que la población sin el virus. También hay formas por micobacterias atípicas, sobre todo el Mycobacterium avium, que da un cuadro muy parecido a la tuberculosis, ¿ya? También hay infecciones súbitas pulmonares, por mucidoides, aspergilosis, histoplasmosis, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, este es un paciente que tuvo neumonía por neumocistosis, ¿no? La placa no llama mucho la atención, pero si ustedes se fijan más detenidamente, hay un cierto patrón intersticial aquí en las bases, ¿no? Pasa 5 días y aumenta el virus militarmente, ¿no? Las lesiones aumentan y acá se forma una bula, ¿no? Estas imágenes quísticas se ven mucho en estadios avanzados de la neumocistosis, ¿no? Incluso estos pueden llegar a romperse y producir neumotórax, ¿no? Y en realidad es la complicación más grave, ¿no? Porque una vez tuvimos un paciente así, hizo neumotórax, pues y ya no salió del ventilador, ¿no? Se quedó en un ¿no? Aquí también podemos ver, este es más clásico, ¿no? Es un patrón en alas de mariposa y iliofugal del centro para la periferia, ¿ya? Se parece un poco al COVID, más o menos se parece al COVID en el cuadro clínico. Luego tenemos enfermedades de la bucofaringe, del aparato digestivo, candidiasis orofaringea, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Todo el paladar está lleno de muque, ¿no? Se caracteriza por exudado blanco, gaseoso, situado con frecuencia sobre la mucosa eritematosa de la porción posterior de la bucofaringe. La leucoplasia oral vellosa, ¿no? Son como unas plaquitas blanquecinas al costado de la lengua, ¿ya? Que es producida por el Epstein-Barr. También hay aftas, ¿no? Otra cosa, pacientes que vienen por muchas aftas, ¿no? Dicen, cada cierto tiempo me sale aftas, úlceras, también hay que buscar VIH, ¿ya? Porque una causa de aftas recurrentes es VIH, ¿ya? Enfermedades de la bucofaringe, también esofagitis suele manifestarse por odinofagia, dolor external, y puede ser producido, ¿no? Candidiasis puede producir esofagitis, citomegalovirus y virus del herpes, ¿no? O sea, las úlceras del herpes por dentro, ¿no? El esófago puede afectarse por el sarcoma de Kaposi y también por los linfomas, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Este es un esofagograma y como pueden ver hay áreas que están muy estenosadas, ¿no? Ese es cuando ya son infecciones, por ejemplo, Kaposi, ¿no? Un cáncer. Las infecciones por salmonella, shigella y campylobacter, enfermedades diarreicas, son más frecuentes en varones homosexuales, más graves y con más posibilidades de recaída en pacientes con VIH. La diarrea crónica por parásitos, a estos parásitos que producen diarrea crónica en pacientes con VIH le llaman coccidias, ¿ya? Y son 4: Isospora belli, Ciclospora cayetanensis, ¿no? Que se encontró en el país, ¿no? Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium, ¿no? Entonces, estos cuatro parásitos no producen diarrea en condiciones habituales, pero sí en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? El más frecuente es la isospora. Tratamiento, y para tratar esta diarrea utilizamos sulfas, ¿no? Y combate bien isospora y ciclospora, pero estas tienes que subir el CD4, tienes que decir targa y con el targa aumenta el CD4 y con eso mejora, ¿ya? Pero cuando tienes pacientes con diarrea crónica también hay que considerar tuberculosis, histoplasmosis, ¿ya? Por ahí citomegalovirus también hemos visto como causa de diarrea, ¿no? También hay diarrea por el propio virus. Existe una enteropatía asociada al VIH, que generalmente el diagnóstico es por exclusión, o sea, tú excluyes todas las otras causas, le das targa y con targa mejora la diarrea, ya era enteropatía por VIH, no era oportunista, ¿no? En realidad, para detectar estos parásitos pues se usan técnicas especiales, ¿no? Se usa, por ejemplo, se hace una tinción de 100 Nielsen modificada en heces para buscar estos parásitos. Enfermedades hepatobiliares, dice que casi el 15% de las muertes en enfermos tuvieron un tipo de hepatopatía, ¿no? Muertos por VIH. La infección por el VIH tiene un impacto profundo de la infección en el desarrollo de la infección por el virus de la hepatitis. Se asocia con un aumento al triple del desarrollo de digenemia de superficie de la hepatitis B persistente, ¿no? La coinfección VIH-hepatitis B es grave porque tanto se acelera la progresión del virus como se acelera del VIH, ¿no? Y se acelera el daño hepático por hepatitis B, ¿ya? Igual es con la hepatitis C en ambos casos. En ambos contextos los virus se potencian, ¿ya?
Muchos de los fármacos que se emplean para tratar la infección por VIH se metabolizan en el hígado y causan lesión hepática, ¿no? Bueno, los medicamentos, ¿no? Pero con el tiempo ha mejorado, ya no es tanto. Antes hasta se podía morir tomando targa, porque hacían falla hepática, daño mitocondrial, y hacían acidosis láctica, y bueno, es una falla hepática pues aguda, no grave. Enfermedades del sistema genitourinario, ahora ya no usamos esa pastilla. Se produce por consecuencia directa de la infección por VIH, infecciones oportunistas, cáncer o toxicidad farmacológica, ¿no? La candidiasis vulvovaginal es frecuente en mujeres con infección por VIH. Tenemos también hay una nefropatía asociada al VIH cuando el CD4 es menos de 200. Puede ser la manifestación inicial de la infección por dicho virus y también sucede en niños. El dato más característico es la proteinuria. Una vez tuvimos un caso de una señorita que vino pues por síndrome nefrótico. Tenía mucha proteinuria y edemas en miembros inferiores y había sido pues se le tuvieron la prueba. Claro, lo estuvieron viendo primero nefrología y también parte de ese estudio es pedir VIH. Entonces le piden la prueba y sale positivo, ¿no? Y era una nefropatía asociada a VIH, ¿no? Entonces, síndrome nefrótico también piensen pues que VIH, ¿no? Enfermedades del sistema endocrino y trastornos metabólicos. Los pacientes que reciben análogos de timidina o inhibidores de proteasas como componentes del TARGA o TAR padecen un síndrome que a menudo se llama lipodistrofia, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Desaparecen, ¿no? Los bolos de Bichat, ¿no? O les crece una jiba acá, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Como si fuera un Cushing, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es bien porque el paciente, la grasa se acumula a nivel central, se vuelven barrigoncitos, le crece la jiba, pero las extremidades son enflaquecen, ¿ya? Son bien delgaditos en las extremidades, ¿no? Eso era por los antiguos targas, las antiguas pastillas para el VIH producían esto, la acidobudina, la amibudina un poquito, todavía seguimos usando, pero esta budina, dinamicina, producían esos efectos, ¿no? Bueno, en casos avanzados se ha visto hiponatremia por CIHAT, ¿no? ¿Qué más? Existe una entidad llamada el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que es el IRIS, ¿no? Que es luego del inicio del tratamiento antirretroviral eficaz puede notarse empeoramiento paradójico de una infección oportunista preexistente, no tratado o que recibió tratamiento parcial, más común cuando el linfocito CD4 es menos de 50. Se observa con frecuencia con tuberculosis, ¿no? Existen dos formas, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune paradójico y el de exposición, ¿no? O de desenmascaramiento se le llama eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más o menos la idea es esta. Tú asistes, por ejemplo, que una persona tiene tuberculosis pulmonar, ¿no? Le hacen la prueba de VIH, sale positivo. Entonces, ¿qué dice la guía? Primero tratas la TBC, das 15 días de tratamiento de TBC y luego le inicias el TARO, ¿no? ¿Y por qué no esperas a 2 meses? Porque se ha visto que se mueren más rápido, ¿ya? La mortalidad aumenta cuando te demoras mucho. Entonces, tú das el TARGA a los 15 días y el paciente regresa a las 3 semanas con que le aparece ganglios en el cuello, hace fiebre y empieza a toser más. Tú miras su radiografía y la tuberculosis como que hubiera empeorado. Ese es un iris. Hemos tenido un caso, no sé con qué grupo hemos visto en la rotación, de un paciente que se le diagnosticó tuberculosis pulmonar y granuloma cerebral, ¿no? Un granuloma tuberculoso en el cerebro. Le dimos tratamiento, mejoró, 15 días de anti-TBC, mejoró, le dimos targa y a las 2 semanas, 3 semanas más o menos, vino porque estaba desorientado, hacía fiebre y le dolía la cabeza. Entonces le dimos la tomografía de control, la lesión había aumentado. ¿Ya? Entonces, pero no es para asustarse mucho porque le hicimos la punción lumbar, le hicimos varios estudios, no había actividad de otras enfermedades y seguimos con el tratamiento, o sea, le seguimos dando su targa y siguió tomando su anti-TBC y la lesión se estabilizó, empezó a disminuir, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque por el targa los linfocitos pues empiezan a recuperar su función y como que se alocan y encuentran a la TBC y lo quieren destruir como sea, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa, se inflama más. Ahora, el peor caso es, por ejemplo, que el paciente, que tú no te des cuenta que está infectado y le das el targa. Se ha visto en criptococo. El criptococo es un hongo que produce meningitis cerebral. Se caracteriza porque produce hipertensión intracraniana. Entonces, el paciente puede estar con dolor de cabeza y tú le das targa. Al darle targa, los linfocitos reaccionan, igual se van con todo contra el criptococo y se inflama toda la meninge y el paciente
se ha visto casos que han fallecido por hipertensión endocraniana, ¿no? ¿no? Entonces, el paradójico es el que ya lo has diagnosticado y se empeora cuando das tratamiento, y el de exposición es cuando no sabías que tenía algo y le das el tratamiento y aparece la infección. A ver, enfermedades del sistema hematopoyético, bueno, ya dijimos, ¿no? Puede haber linfadenopatía generalizada, es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? En 2 o más localizaciones extrainguinales por más de 3 meses. La anemia es la anomalía hematológica más frecuente en pacientes con VIH. ¿Cuáles son los otros hallazgos? Eosinofilia, ¿no? Pacientes con eosinofilia, buscar VIH. Pacientes con plaquetopenia, buscar VIH, ¿ya? No se olviden. Neutropénicos también, ¿no? ¿Qué más? Monocitosis también, si hay aumento de monocitos, también buscar VIH, ¿ya? Enfermedades dermatológicas aparecen en más del 90% de los pacientes infectados por VIH. Lo más común es dermatitis seborreica, hasta un 50% de estos pacientes. Es como que les saliera caspa, pero en la frente, en la cara. Ya no sé si han visto el dermatitis seborreica. Es lo mismo, tú ves a los pacientes nuevos antes de los primeros días de tratamiento y también tienen así como que tuvieran caspa en el rostro, así. Esa es una dermatitis seborreica, ¿ya? La prevalencia y gravedad aumentan a medida que disminuye el CD4. Dicha dermatitis se puede agravar por pitilosporos, ¿no? Un honguito, pero en realidad tú le das targa y se mejora, desaparece. Hay foliculitis, 20% de los pacientes, erupción papular vertiginosa, que es un exantema, ¿no? Como un sarpullido que aparece en todo el cuerpo con múltiples pápulas. Y foliculitis pustulosa eosinofílica, ¿no? Son múltiples pápulas perifoliculares de aspecto urticariforme que coalescen para formar lesiones similares a plagas. Y se caracteriza porque hay eosinófilos en la biopsia alrededor del folículo piloso, ¿no? Bueno, herpes zóster, reactivación del herpes zóster, se observa en 10 a 20% de los pacientes. Las lesiones pueden abarcar varios dermatomas y a veces se observa una diseminación cutánea manifiesta. Por ejemplo, en este caso, hay lesiones en brazo, hay lesiones en cuello, hay lesiones en abdomen, ¿no? Es una forma diseminada, ¿no? Del herpes zóster, ¿no? El tratamiento del herpes zóster, pues todos conocen, ¿no? Aciclovir, ¿no? El virus del herpes simple produce, ¿no? Lesiones bucolabiales, genitales y perianales, ¿no? Las aftas, ¿no? Las lesiones suelen tener un color rojo fuerte, muy dolorosas y tienden a aparecer en la zona alta del surco interglúteo. El compromiso perirectal puede asociar a proctitis y fisuras anales. Hay otra entidad, el molusco contagioso, que son lesiones umbilicales y de color carne, que se observa reducción con el tratamiento antirretroviral. También hay condilomas. Generalmente en pacientes con VIH los condilomas crecen más, ¿no? Son más notorios, más grandes, ¿no? En la parte neurológica hay meningitis aséptica, ¿no? Que se observa en cualquier estadio, pero desde la infección primaria los pacientes pueden sufrir de dolor de cabeza, fotofobia y meningismo. El líquido cefalorraquídeo hay pleocitosis linfocitaria, proteínas elevadas y glucosa normal, ¿no? Como una viral, ¿no? Una meningitis viral, ¿no? Luego tenemos la criptococosis meningia, que es la causa infecciosa más importante de meningitis en pacientes con SIDA, ¿ya? La gran mayoría de estas se deben a la presencia de Cryptococcus neoformans, ¿no? Aparece cuando el CD4 es menos de 100, ¿ya? Y es una meningitis subaguda, hay fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Qué es lo más llamativo de esto? Es que los pacientes tienen mucho dolor de cabeza y cuando les haces la punción lumbar, la presión de apertura, o sea, la presión de líquido cefalorraquídeo es alta, ¿ya? Más de 25, lo normal es 10 a 12, ¿ya? 10 a 12. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque el criptococo, justamente el honguito, se aloja en la zona donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, entonces lo tapona, entonces no hay una reabsorción deficiente y eso lleva a hidrocefalia y a hipertensión endocraniana, ¿ya? Esta es la única meningitis que se trata haciendo punciones lumbares. Si tú encuentras que la presión está alta, le haces punción lumbar hasta que baja. Se puede hacer diario, interdiario, ¿no? El tratamiento es anfotericina B, que es un antifúngico muy potente, más flucitocina, ¿no? Y por 2 semanas y luego fluconazol, la dosis de 400 por 10 semanas, ¿no? Ese es el tratamiento. Luego tenemos la demencia asociada al VIH, ¿no? Como pueden ver, el virus del VIH afecta mucho al sistema neurológico y a la piel. Es una complicación tardía de la infección por VIH que progresa con lentitud durante meses. Puede observarse en pacientes con recuentos de menos de 350, ¿no?
Se manifiesta por deterioro de la capacidad para concentrarse, mayor tendencia al olvido, dificultades para la lectura y capacidad creciente de realizar tareas complejas. Tratamiento, dale letargo, ¿no? Este es el complejo de demencia-sida. Esta es una tomografía con contraste a través de los ventrículos laterales de un varón de 47 años con alteración del estado mental y demencia. El tercer ventrículo, los ventrículos laterales y el ventrículo cerebral muestran una dilatación anormal, ¿no? Esto no es normal. Acá, y acá también está un poco dilatado los surcos, ¿no? Acá también, ¿no? Como si hubiera como si fuera el cerebro de un abuelito, ¿no? Los abuelitos así del cerebro. ¿Ya? Y luego viene la toxoplasmosis cerebral, que es la causa más frecuente de convulsiones en VIH. Se caracteriza porque se forma un granuloma acá, en esta parte, que es la zona donde están los ganglios basales. ¿Ya? Clásico. Si ustedes ven una tomografía y ven un tumor acá, un granuloma, un absceso, ¿no? En ganglios basales, hay que pensar en toxoplasmosis. ¿Ya? Te da fiebre, dolor de cabeza, defectos neurológicos focales, ya dijimos convulsiones, o también hiparesia o fascia. A veces el paciente entra como si fuera un ACV, pero es un ACV que no es de un momento a otro, pues es un ACV que lentamente se va instalando, ¿no? Puede progresar al coma sin tratamiento. Las lesiones suelen mostrar inflamación y necrosis central, por ello presentan un refuerzo del anillo y en la resonancia de contraste, ¿no? Aparece con recuerdos de linfocitos TCD4 menos de 200, ¿ya? El diagnóstico diferencial, linfoma. El linfoma también, pero el linfoma puede aparecer en cualquier parte, ¿no? Si coincide justo aquí, bueno, pues hay que hacer una biopsia en todo caso para diferenciarlos, porque es muy difícil de hacerlo por la resonancia. El tratamiento es sulfadiazina pirimetamina o sulfamethoxazol por 6 semanas. Existe el virus JC que produce una enfermedad llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad desmielinizante que puede afectar a los hemisferios cerebrales. Es evolución prolongada. ¿Por qué se caracteriza? En la leucoencefalopatía, en lo que se afecta es la sustancia blanca, no se afecta la sustancia gris. Entonces, en las resonancias se ve hipodensidades o manchas en la sustancia blanca, cuerpo calloso, el área que está subcortical, ¿no? Áreas subcorticales, ¿no? El tratamiento, terapia antirretroviral. Hay otras enfermedades, mielopatías, ¿no? Polirradiculopatías asociadas al citomegalovirus, neuropatías periféricas, polineuropatías, ¿no? Entonces es un virus que tiene está muy ligado al sistema nervioso central. Las neoplasias, dijimos, de fibrosis de SIDA, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, linfoma cerebral primario y carcinoma cervicuterino invasor. Pero los pacientes con VIH pueden tener muchas otras neoplasias. En realidad se ha visto, ¿no? O sea, esto se ve sobre todo cuando CD4 es menos de 200, pero se ha visto que la incidencia de los otros cánceres aumenta, ¿ya? Aumenta en la población con VIH. Por ejemplo, ya se habla mucho al igual que el carcinoma cervicuterino invasor, se habla mucho del cáncer anal, ¿no? Del cáncer anal por papiloma, pues, ¿no? Por cáncer de recto, ¿no? Por papiloma, ¿no? Dentro de las neoplasias vamos a ver entonces el sarcoma de Kaposi, ¿no? Es una neoplasia multicéntrica formada por varios nódulos vasculares que aparecen en la piel, la mucosa y las vísceras. La lesión inicial puede ser un nódulo pequeño, elevado y que varía de color rosado a rojo purpúrico, ¿no? O un cambio de coloración de la mucosa bucal o aumento del tamaño de un ganglio linfático. Las lesiones aparecen con frecuencia en las áreas expuestas al sol. Dice que cuando las lesiones confluyen, o sea, se agrupan varias lesiones, hay edema, ¿no? Y es un linfedema circundante y puede producir desfiguración, se afecta la cara, incapacidad, se afectan los miembros inferiores o a las superficies articulares. Puede comprometer mucosa gastrointestinal, a veces con sangrado, ¿no? El diagnóstico es por biopsia y el tratamiento, si es solo en la piel, le das tarde y mejora. Y si tiene en la boca, en el estómago o en el pulmón, se le da quimioterapia, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Así son, este es el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Este es un sarcoma de Kaposi con muchas lesiones, ¿no? Estas lesiones son sangrantes, o sea, tú les haces un corte y sangran fácilmente, son proliferación de vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Quién produce el sarcoma de Kaposi? El virus, el 8, ¿no? El herpes 8, ¿ya? No dice acá, pero herpes en el sangre, ¿ya? Linfoma. Representa una manifestación tardía de la infección por VIH y ocurre también cuando los frecuentes son menos de 200, ¿no? Hay varios tipos de linfoma, ¿ya? El más frecuente es el inmunoblástico, ¿no?
La mitad de los casos se asocia al virus Epstein-Barr, ¿ya? Se ha hecho PCR de las lesiones de los linfomas y en varios han encontrado restos de ADN de Epstein-Barr, ¿no? Y por eso viene la asociación de Epstein-Barr con linfoma. Ahora, ¿el Epstein-Barr se puede producir linfoma en pacientes no evidentes? Sí, se ha visto el linfoma nasal. El linfoma nasal está asociado a Epstein-Barr. ¿Ya? El diagnóstico, biopsia, ¿no? Histopatología, tratamiento, quimioterapia más tarde, ¿no? Y en realidad, si le das el targa, mejor el pronóstico del linfoma. Hay pacientes que se han curado del linfoma. Se han curado del linfoma solo reciben con el targa y la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, este es un linfoma de paladar duro, ¿no? Por toda esta lesión que pueden ver acá. Y este es un linfoma del sistema nervioso central, ¿no? Como con múltiples lesiones, ¿no? Puede ser una sola, y si es una sola y está acá, puedes pensar que es toxoplasma, ¿no? Pero en este caso es esta lesión, ¿no? Papiloma humano se asocia con la displasia interepitelial del cuello uterino o el ano, ¿no? 2 veces más frecuente que la población en general, y está indicado realizar una exploración ginecológica y rectal con una atención de Papa Nicolau en la primera consulta y 6 meses después en todos los pacientes con infección cotidiana. Diagnóstico, patología, ¿no? Por biopsia, y el tratamiento es la resección y la quimioterapia, ¿no? Ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección por VIH, ¿no? Los objetivos del diagnóstico, ¿cuáles? Identificar a las personas infectadas para iniciar tratamiento, identificar a los portadores asintomáticos, seguimiento de la enfermedad y valorar la eficacia del tratamiento, ¿no? Como dice acá, los anticuerpos tardan más o menos 4 a 8 semanas en aparecer y algunos hasta 6 meses, ¿no? Ese es el famoso periodo de ventana, ¿no? En el cual no te puedes confiar de que una prueba realizada antes de los 3 meses te descarta la infección, ¿ya? Se utiliza la prueba de ELISA y para la confirmación tenemos el Western blot. El algoritmo clásico era ese, ¿no? Usabas un ELISA y luego hacías Western blot, pero actualmente lo que indican las normas técnicas es que utilices 2 pruebas distintas, ¿ya? Ahora existen las pruebas rápidas, entonces puedes tener una prueba rápida y una ELISA y con esas 2 pruebas positivas ya haces diagnóstico. O puedes tener una prueba rápida y no tienes ELISA, mandas a Western blot, también del mismo modo, o utilizas ya la carga viral, una PCR, ¿no? Y con eso puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces aquí están todas las pruebas que se pueden utilizar para detectar el virus, casi todos son serológicas, ¿no? Todas estas de aquí, y todas estas son PCRs, ¿no? Aquí esta tablita es para comparar nomás. Miren, antes el promedio para detectar el virus por una ELISA o detectar anticuerpos, por los ELISAs antes era 40 días, luego ha bajado, ¿no? Y actualmente existe una ELISA de 4ª generación que te mide el anticuerpo y te mide el antígeno P24, que más o menos puede ser positiva a los 12, 13 días, ¿no? ¿Por qué? Porque la detección del antígeno es el que te da mayor fiabilidad, ¿no? Ahora, la prueba que detecta más precozmente el virus, ¿cuál es? El ARN, ¿no? Detección de ARN o ADN proviral, ¿no? Eso es lo que detecta. No se olviden, no es ADN del VIH, es ADN proviral, ¿no? El ARN es el que detecta en el virus y el ADN proviral se detecta en los leucocitos, ¿no? Generalmente usamos nosotros la detección de ARN proviral, ¿no? ARN, perdón, para el VIH, ¿no? Y con eso termina esta. ¿Alguna pregunta? Es harto, ¿no? Sí, es bastante. Y ahora vamos a hacer el tratamiento, ¿ya? ¿Corto? Sí, son 18 diapositivas.